Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta. Antes de empezar con el episodio de hoy, os recuerdo que os podéis suscribir por tan solo €1 al mes si queréis ayudar al proyecto a crecer y a profesionalizarse. Y sin más dilación, empezamos con este capítulo de Sociología y Cine. ¿Qué es el cuerpo humano más allá de un ente biológico? ¿Cómo nos conforma la carne y la piel de nuestro yo individual? ¿Es lo biológico lo que nos determina? ¿El cuerpo se acaba en la carne o se prolonga hacia la sociedad y lo tecnológico? Estas preguntas, que parecen resonar con urgencia filosófica y existencial en la época actual, son el eje que atraviesa la obra de David Cronenberg. Cronenberg, un cineasta, podríamos decir, de lo inquietante, emerge con su obra en una época marcada por las contradicciones del capitalismo tardío. Su cine solo se puede entender en plenitud como una reflexión audiovisual que dialoga con las transformaciones tecnológicas y los desplazamientos del deseo en un mundo donde el cuerpo, la carne y la máquina comienzan a mezclarse de manera irreversible. Quizá es por eso precisamente que en sus películas encontramos una interrogación constante sobre el papel de la tecnología en la reconfiguración del ser humano, no solo como herramienta, sino como extensión y determinación de nuestra existencia. Como hemos nombrado, el contexto histórico en el que Cronenberg desarrolla su obra no es menor. Desde los años 70 hasta la actualidad asistimos a un auge de las tecnologías de la información, la cibernética y las promesas de un futuro post-humano ligadas a la idea de progreso capitalista. En paralelo, las teorías críticas de la época comienzan a desmontar las narrativas modernas sobre el cuerpo, el deseo y la identidad. En este terreno, el cine de Cronenberg se cruza con las ideas de autores como Gilles Deleuze o Félix Guattari en El Antiedipo, donde el deseo no se reduce a una falta, sino que se despliega como una nueva forma productiva. Este enfoque permite pensar el cuerpo no como un límite, sino como un campo de experimentación, es decir, una máquina deseante en constante devenir, dinamismo y cambio. Por tanto, la pulsión y la interacción van mucho más allá del encapsulado sujeto cartesiano del pienso, luego existo. Más bien, pensamos y nos relacionamos con un entorno inabarcable. Un concepto interesante, ligado a la obra del británico Mark Fisher, el materialismo gótico, se convierte en una herramienta clave para analizar la filmografía de Cronenberg. Fisher describe esta corriente como una forma de explorar las tensiones entre lo material y lo espectral, lo orgánico y lo tecnológico, en el contexto del capitalismo tardío. En películas como Videodrome, Crash o Crímenes del Futuro encontramos una estética que da cuenta de estas tensiones, donde la carne y la máquina no se oponen, sino que se fusionan en una dialéctica inquietante, casi aberrante, casi en realidad fantasmagórica, que está constantemente en el campo del humano. También otro autor, crítico cultural y gran influenciador de Fisher, Fredric Jameson, ofrece una perspectiva relevante al hablar del concepto del posmodernismo como la lógica cultural del capitalismo tardío. En el cine de Cronenberg, esta lógica se manifiesta en la manera en que el deseo se codifica tecnológicamente, produciendo cuerpos que ya no son solo biológicos, sino también mercancías, extensiones del capital y territorios de inscripción para las fuerzas productivas, que capitaneadas por las nuevas tecnologías, literalmente nos desgarran. Pero el cine de Cronenberg no solo refleja estas dinámicas, sino que las lleva al extremo, mostrando cómo el cuerpo humano se convierte en un objeto maleable, es decir, un espacio donde se inscriben las tensiones entre lo biológico, lo social y lo tecnológico. Por tanto, yo diría que las preguntas que se plantea su obra giran sobre nuestras nociones de humanidad en realidad, es decir, el deseo, la tecnología y cómo un mundo donde las fronteras entre lo natural y lo artificial se está desdibujando cada vez más. Y como veremos a continuación con el podcast, con la continuación de los siguientes apartados, cada película, aunque alrededor del contexto descrito, nos cuenta cosas diferentes. Antes de empezar,
Creo que hay que aclarar que cada una de estas películas merecería ser analizada de manera individual, pues cada obra contiene muchísimos elementos. Por ejemplo, Cyberpunk quedarían para varios podcasts, pero actualmente ya sabemos que el placer de esa reflexión pausada ha sido desplazado, y entonces, como estamos muy sometidos al deseo del consumo tecnológico, las redes sociales, de dámelo todo rápido en una pildorita, vamos a intentar sintetizar la obra de Cronenberg en tan solo unos minutos. De hecho, una de las formas más curiosas de aproximarse a la filmografía de Cronenberg es a partir del pensamiento del ya nombrado Mark Fisher, que hace un análisis de la obra de Cronenberg en su tesis doctoral Constructors Flatline, Materialismo gótico y Teoría ficción cibernética. Gracias a este análisis cinematográfico se entiende la ligazón que Fisher terminará haciendo en su obra entre tecnología, cibernética y deseo. Esta triada, que el mismo autor invita a desmontar para desarticular todo el meollo de aquello que llamamos cibercapitalismo, es la temática principal que envuelve precisamente a las tres obras de Cronenberg que hoy vamos a tratar, en concreto Videodrome, hecha en 1983, Crash, emitida en 1996, y Crímenes del futuro, emitida en cines en 2022. Frente a esta última película, Crímenes del futuro, no puedo evitar preguntarme qué análisis hubiera hecho Fisher de esta obra, así que podemos tomarnos este podcast como una continuación de ese ejercicio que Fisher empezó ya en su tesis. Para darle una historicidad a la obra de Cronenberg y ver la evolución que el propio director de cine también ha sufrido, empezaremos comentando la película de Videodrome, para seguir con Crash y finalizar con Crímenes del futuro. La gracia de seguir este orden es ver cómo el objeto de deseo va cambiando, o recurriendo a un concepto de Deleuze y Guattari, desterritorializándose. Por tanto, las películas mencionadas nos hablan, entre otras cosas, del deseo por lo tecnológico, es decir, de cómo la irrupción de la tecnología implica un continuo entre sexo, tecnología y deseo, donde la tecnología ya no es un medio para obtener placer, sino que la tecnología nos deviene sexualmente, es decir, las fronteras entre la experiencia sensible del cuerpo con la experiencia tecnológica o con el ámbito tecnológico cada vez son más difusas en este capitalismo tardío. Por tanto y en consecuencia, esta idea supone la ruptura clásica con el objeto de deseo sexual, que era el cuerpo o los genitales sexuales. Ahora, como recoge Fisher al citar a Bayard, que fue el escritor de la novela Crash en la que está basada la película, ¿bajo qué aspecto el coito vaginal es más estimulante que con este cenicero, digamos, o con el ángulo entre dos paredes? Es decir, en la obra Videodrome, este desplazamiento del objeto de deseo sexual empieza a construirse en relación a lo tecnológico cuando las visiones que tiene Max, el protagonista, implican relaciones sexuales con la televisión y las propias cintas de vídeo. La televisión, por tanto, ya no es un objeto que media entre lo sexual, es decir, ya no vemos pornografía, sino que mantenemos relaciones sexuales con la televisión, pues es la tecnología quien nos da placer. En consecuencia, podríamos decir que en la obra de Cronenberg hay una fusión entre tecnología y deseo, y además esta fusión evoluciona con la película Crash. Aquí, aunque el deseo empieza estableciéndose en relación con lo tecnológico, da un paso más allá. Para entender esto hay que contextualizar la película. Crash en realidad es una historia donde diferentes personas comparten un placer, podríamos decir de una parafilia, por los accidentes del coche y las cicatrices que esos accidentes dejan en el cuerpo. En un pequeño diálogo establecido entre Bayard y Vaughan, dos protagonistas de la película, se menciona la fascinación por cómo lo tecnológico se hibrida con el cuerpo humano, para luego, en otra escena con los mismos protagonistas, ver cómo Vaughan dice que esa relación son solo ideas de la ciencia ficción, que lo importante es la experiencia. Y con esta frase de la experiencia nos damos cuenta que la película no habla únicamente del deseo por lo tecnológico o el deseo sexual que se está despertando de una manera novedosa en el capitalismo, sino que habla también de la experiencia y el placer que la tecnología está despertando al humano en la actualidad. El sexo, por tanto, se torna abstracto y conceptual. Es una metáfora que nos está indicando que en el capitalismo tardío o en el capitalismo cibernético se está superando la dimensión biológica del humano en el umbral del placer. Por tanto,
Esto transmuta en un deseo que busca un objeto que le otorgue una experiencia de placer diferente, un objeto, como es en el caso de Videodrome y Crash, que es lo tecnológico, que es en sí la tecnología. Y después de dar una pequeña pincelada por Videodrome y Crash, nos adentramos en la siguiente obra, Crímenes del futuro. Si bien dicha película trata temas tan interesantes como la biotecnología o la edición genética, observamos cómo la triada tecnológica, cibernética y deseo sigue presente en esta historia. En concreto, Crímenes del futuro nos traslada a un mundo donde el dolor físico ha sido eliminado y la cirugía estética radical es el nuevo sexo. Con esta película volvemos a la idea del sexo como algo abstracto y conceptual, pero a diferencia de Crash, la experiencia no queda cristalizada de forma accidental, sino que se convierte en el nuevo arte. Es decir, las performances biotecnologías de Saul Tenser y Caprice, protagonistas del film, se convierten en un espectáculo que despierta una experiencia estética en las personas asistentes hasta tal punto que el objeto de deseo no es ni el cuerpo ni la tecnología, sino la experiencia de ser abierta, refiriéndose a la invasión y modificación tecnológica del cuerpo. Por tanto, la invasión del cuerpo por lo tecnológico que empieza en Videodrome cuando Max, el protagonista, introduce dentro de sí pistolas o cintas de vídeo, llega al extremo en Crímenes del futuro. Ya no es el terror propio del cyberpunk de la invasión del cuerpo por lo tecnológico lo que prevalece en esta obra, sino el deseo sexual por la invasión y la automodelación del cuerpo. En consecuencia, la estética se convierte en el nuevo sexo. La hibridación entre lo humano y la máquina se presentan como el deseo sexual emergente del cibercapitalismo, un sistema que, explotando la pulsión humana, crea la necesidad de modificar nuestros cuerpos. Por lo tanto, no se trata de un cambio impulsado por una finalidad concreta, sino por el deseo mismo de lo tecnológico convertido en un motor de consumo perpetuo e infinito. Por tanto, dejadme deciros una cosa, así como sostenéis vuestro smartphone como una extensión de vuestro cuerpo, casi como un órgano onanista, vuestros datos se transforman en apéndices cibersexuales conectados a la maquinaria del capital. En esta relación íntima y constante, es el cibercapitalismo quien siempre gana, nos proporciona placer, nos satisface, pero también nos hace desear más y más, atrapándonos en un ciclo interminable de consumo y dependencia tecnológica. Es un deseo insaciable, individualista y solitario, mientras el sistema nos arrastra hacia un clímax perpetuo, donde la hedonía depresiva captura nuestro grito proletario de muerte a la carne nueva.